Buenas, buenas. Ahí sí, la acabo de ver a Sol. Sol, te voy a mandar invitación y si no te llega, mándame vos. Ahí va. Bienvenida a toda la gente que se va sumando. Nos pueden contar si quieren desde dónde. A ver. Bien, Sol. Vamos a ver si funciona. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas Bienvenida. noches. Muchas gracias. ¿Cómo están por allí? Bien, no tan de noche por acá. Todavía tenemos un rayito de luz. Sí, qué lindo. Es hermoso. La primavera ya se está haciendo sentir, ¿no? Sí, Con sus brotitos, sí, sí. todo muy agradable. Sí. Bueno, Sol, bienvenida. Por Me favor, gustaría que te gracias. presentes para la gente que no te conoce de repente. Contanos un poquito a qué te dedicas, de dónde sos. ¿Cómo no? Bueno, les cuento un Mm, poquito. Buenas noches a todos de vuelta. ujú, Mi nombre es Sol. En realidad me llamo Soledad, pero bueno, todos me conocen por Sol, de ujú, Franco. Y bueno, soy abogada uruguaya y me formé en la Escuela Argentina de Psicopatía ujú. hace un par de 2 o 3 años. Y bueno, a partir de allí fue un antes y un después en mi formación profesional porque tuve ese plus que me permitió aprender a reconocer a esas personas que se disfrazan de personas comunes, que parecen absolutamente corrientes, comunes, normales, pero que son tremendamente dañinas, y me estoy refiriendo con esto a los psicópatas. A los psicópatas conocidos como cotidianos para la escuela argentina o psicópatas integrados para otras escuelas. Sol, en tu carrera de abogacía, ¿habías visto algo de esto? No, ¿sabes que no, Daniela? Nunca. No. No, Ujú, no, ujú, nada. jamás, nunca. Qué, qué increíble, No qué está en la increíble. currícula. Mira, te lo pregunto. Claro, bueno, en mi caso, como psicóloga, también en la carrera, hemos visto algún texto así, pero muy a la pasadita, y honestamente la idea con la que yo me quedé al recibirme y durante mucho tiempo, de qué es un psicópata o una psicópata, es el asesino serial, el descuartizador, como esa idea que hoy veo que está bastante errónea. Por suerte cada vez hay más personas que, al igual que vos, se van sumando a la difusión de esta temática. Acabo de ver que se sumó Antonio Porcili Piusi, que es un colega de mi ciudad que trabaja un montón en la difusión de esta temática. Y yo creo que es súper necesario conocer, informarnos, porque como vos decís, no podemos defendernos de lo que no conocemos. Así que, Así ujú, es, exactamente. Eso, ¿sabes dónde aplica, Daniela? Mucho en lo que es la parte judicial. Lo veo como abogada, en colegas, ¿no? Y incluso en jueces, en fiscales, que compran usualmente el show que los psicópatas montan. Ahora vamos a hablar un poquitín de eso. Eh, mm, o sea, con absoluta frecuencia y sin cuestionarse siquiera eh, aspectos disonantes que cuando uno está entrenado los puede percibir. Y eso directamente incide en perjuicio de las personas que han padecido a estos seres, que son tremendamente dañinos. Entonces, ujú, por eso, de ahí el lema que es muy importante, sobre todo los abogados que tenemos la labor de defender a nuestro cliente, es un compromiso y un deber hasta ético formarnos y conocer sobre esta temática. bien. Porque medios de resolución, por ejemplo, Daniela, de conflictos, ¿sí? Alternativos, léase mediación, negociación, no funcionan, no sirven cuando estamos hablando de psicópatas. Ujú. ¿Cómo podríamos describir a una persona con psicopatía? Mira, un psicópata, quizá voy a empezar al revés, lo que no es un psicópata. Un Ujú, psicópata no es
un enfermo, no es absolutamente ninguna enfermedad, no es un trastornado, no tiene absolutamente ningún trastorno de los previstos en los manuales diagnósticos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué esta afirmación? Bueno, claramente porque son personas que tienen conciencia plena acerca del alcance de sus actos, ¿sí? Y tienen conciencia a sí mismos de los efectos que sus acciones producen en las demás personas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Estas personas, que estoy definiendo primeramente por lo que no son, jurídicamente, ¿sí? Son personas que pueden ser llamadas a responsabilidad y deben ser llamadas a responsabilidad en las distintas áreas, pero sobre todo acá en este punto me estoy refiriendo al derecho penal. ¿Por qué? Porque no tienen una alteración de su juicio, ¿verdad? Entonces actúan con conciencia, con voluntad y con conocimiento de las normas, pero aún así deciden infringirlas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora, como vamos a ir adentrándonos, los psicópatas son artistas de la mentira, ¿sí? Y son excelentes simuladores. Y como los psicólogos en general, los psiquiatras, los asistentes sociales, y bueno, y todos mis colegas, ¿no? No están formados en psicopatía, esto es, no están preparados para reconocer al psicópata, sobre todo al psicópata cotidiano, que es el que vamos a hablar ahora, que ahora ya les voy a explicar lo que es. ¿Qué ocurre? Uno, si no tiene el concepto en mente de la psicopatía, no puede detectarla, ¿verdad? Entonces estos sujetos sumamente dañinos, que la mayoría afortunadamente no andan asesinando de forma serial, ni andan cometiendo crímenes atroces, sí depredan a diario a las personas que conviven con ellos, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, van a una pericia psicológica, psiquiátrica, suelen con muchísima frecuencia pasarlas, como se le dice acá en Uruguay, para ser bien gráfica, de taquito. O sea, porque nadie está preparado para detectar la psicopatía y por tanto no pueden detectar, ¿sí? Lo que es esa persona que tiene esas características especiales. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al psicópata? Bueno, el psicópata es un sujeto, que puede ser hombre, puede ser mujer, ¿sí? Que se disfraza de persona común, ¿sí? Esto es, se viste y calza como cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero que se caracteriza por tener necesidades especiales, esto es, necesidades que no son comunes al resto de la población, ¿sí? Ejemplo extremo de necesidad especial se ve en los asesinos seriales, por ejemplo, que es la necesidad de matar, ¿sí? La necesidad de violar en los psicópatas perversos, en el canibalismo, en el caso de los psicópatas caníbales. Son necesidades que no son compartidas con la mayoría de las personas, con el resto de los humanos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto de las necesidades especiales? Porque el psicópata siempre, y esto grábenselo, siempre va a estar persiguiendo satisfacer sus necesidades especiales, ¿verdad? Que en los casos del psicópata cotidiano van a ser necesidades especiales, por ejemplo, la de poseer un alto estatus, ¿sí? A costa del mínimo esfuerzo, ¿bien? Entonces, esas necesidades especiales que van a ser el horizonte, ¿sí? Al que se dirige todo psicópata, y acá como una persona describe, y muy gráficamente, que se me adelanta y lo describe a la perfección diciendo que
la búsqueda del poder en el psicópata es la constante. Yo creo que es la necesidad especial por excelencia, ¿no? Es la meta que conglomera el resto de necesidades especiales. Se vale, ¿verdad? Ese sujeto con necesidades especiales, con apariencia de normalidad, se vale a su vez de medios, ¿sí? Para satisfacer dichas necesidades, y aquí es lo importante, que implican, ¿sí? Lo que está contenido en el literal B del descriptor de rasgos psicopáticos, que es el que aplica a la escuela argentina, que es la cosificación del otro. Y la cosificación de la otra persona es el literal B, ¿verdad? Pero, a su vez, se desgrana, se desprende de ella múltiples acciones o rasgos, más bien, que los psicópatas tienen, ¿verdad? En su personalidad, tales como esa habilidad increíble para manipular, para seducir, para mentir, ¿verdad? Que son crueles, son absolutamente insensibles, son faltos de empatía, carecen de culpa. Y es muy importante esto, que tengan presente que el psicópata, si se los tuviera que resumir, es un sujeto que tiene necesidades especiales que van variando de acuerdo al psicópata, ¿sí? Y para satisfacer dichas necesidades, el psicópata necesariamente va a considerar a las demás personas como cosas. Y eso es el proceso que se le denomina cosificación, ¿verdad? A las demás personas, y acá entra todo el mundo, sin distinción, digamos. Totalmente. Familia, amistades, caiga quien caiga. Exacto, eso es muy buena acotación, Daniela, porque he escuchado, y tú sabes que incluso ayer justo escuchaba a una psicóloga y me llamaba la atención, una psicóloga youtuber, ¿no? Que decía que el psicópata tiene capacidad de querer, que tiene capacidad de amar. Y realmente, si nosotros afirmamos eso, al menos ante la escuela argentina, no nos graduamos, no aprobamos, ¿verdad? Posgrado. ¿Por qué? Porque el psicópata es un ser que tiene una chatura afectiva, ¿sí? Que vive en una planicie afectiva que abarca todos los órdenes de su vida, y como tú bien decís, los psicópatas no aman ni a sus padres, ni a sus madres, ni a sus hermanos, a nadie, porque el psicópata prioriza siempre, como dice el jefe de la escuela argentina, él dice, el psicópata siempre trabaja para sí mismo, ¿verdad? O sea, siempre todas sus relaciones son instrumentales, no son relaciones Claro. No son genuinas, sino que los demás son objetos a utilizar, a manipular para determinados fines. Y acá también caen los hijos, que esto me parece como lo más preocupante, porque de repente los o las adultas tenemos como algún que otro, a veces, recurso para poder salir de ahí, ¿no? Pero no así los hijos o las hijas, menos cuando son pequeños, ¿no? Exactamente. Tú fíjate que como alguna persona ahí yo vi que había puesto claramente, el psicópata es un depredador. En la escuela argentina se dice que el psicópata es el depredador intraespecie, ¿verdad? Que bueno, que está abocado a sacar el mayor jugo posible a la especie humana, ¿no? Y por eso es que son personas que todo lo que realizan, ¿sí? En pos de sus propios fines, no dudan cuando tienen hijos, ¿sí? En utilizarlos, ¿sí? Como bienes de cambio, que es lo que tú decías, ¿sí? Como bienes, como escudos humanos, es horrible la forma de cómo lo estoy diciendo, pero lo digo así para que las personas entiendan a qué punto de gravedad pueden llegar estos sujetos. O sea, durante las separaciones, los divorcios, el psicópata va a usar a sus hijos, ¿sí? Sobre todo cuando el psicópata es dejado, ¿sí? Claro. Sí o sí va a usar a esas criaturas para dañar
al miembro de de la pareja, ¿verdad? Ujú. Está en vínculo con él. Y ustedes me... Yo he escuchado, perdón, he escuchado contar a personas que han padecido esto, que dejar a un psicópata o a una psicópata es que se abran las puertas del infierno. Sí, Así. exacto, Sí. sí, sí, Mm, que yo siempre también sostengo de que vivir con un psicópata es lo más parecido a estar en un infierno, porque mm, ¿qué ocurre? El psicópata, uno de los rasgos descriptores de psicopatía es eh, su egocentrismo, ¿verdad? Y de él deriva su egolatría, y siempre se los grafico de este modo. Para el psicópata, ¿sí? Aquí está Dios y el psicópata está acá, aunque preferentemente en por esas encima. el psicópata se siente incluso por encima de Dios. Mm, Entonces, mm, imagínense cómo puede tomar un psicópata cuando la pareja está harta, cansada, cuando ya no puede más y toma esa actitud valiente de separarse, de abrirse, es la declaración de guerra, ¿verdad? claro, Los claro. niños, los hijos en común son los que van a... yo siempre les grafico esto, imagínense que eh, un psicópata es con sus hijos lo que un talibán, ¿sí? Arriba de un avión con rehenes, ¿no? Mm, Esos mm, hijos no valen nada, no tienen. Y prueba de esto lo ven a diario, prenden el informativo y ven, padre mató a su hijo en venganza, ¿sí? Por la separación, porque no puedo soportar la separación con la madre, o madre se suicidó. Recientemente hubo un caso tremendo en Chile, creo que fue en La Serena, este, en Chile, que una señora, una mujer, mató a sus 3 hijos y se terminó matando. O sea, esas acciones, no digo que sea el caso concreto porque me faltan elementos, ¿verdad? Como mm, para profundizar en ello, ujú. pero a lo que voy es que en los casos de psicopatía extrema, el psicópata cuando se ve frustrado, ¿sí? Es capaz de todo, absolutamente de todo, incluso de quitar la vida a otras personas. Ujú. Sol, ¿y cómo ves esto en tu trabajo, digamos? Vos arrancaste contando, para quienes se fueron sumando después, que en el ámbito de la abogacía, de lo jurídico, hay bastante desconocimiento de esto. ¿Cómo se manejan estas situaciones en tribunales? Cuando hay conflictiva, por ejemplo, a nivel de una familia, después de un divorcio, ¿cómo es el trato hacia los hijos? Sí, yo puedo dar mi opinión por lo que conozco en relación a mi país, capaz que en otros es distinto, ojalá así sea. Ujú, Y obviamente también de lo que voy a decir, siempre habrá alguna honrosa excepción, pero yo aquí no estoy hablando de las excepciones, sino te estoy respondiendo en relación a lo que es lo mayoritario, lo preponderante. ujú, Y es eso, que los jueces no están preparados para reconocer al psicópata. Entonces, ¿qué pasa? Va el psicópata, monta el show de su vida, porque uno de los rasgos definitorios de la psicopatía es que son artistas de la mentira y que mientan no solo con la palabra, sino con el cuerpo, actuando, ¿sí? ujú, Y suelen, con enorme frecuencia, lograr convencer a los jueces, a los abogados e incluso a los peritos forenses, aunque a muchos les molesta, pero hay pruebas sobradas de que esto es así, de ujú. que ellos son las víctimas de aquellas personas que se han encargado de depredar a lo largo del tiempo, o víctimas de sus propias víctimas. Ujú. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, esto genera una situación traumática, porque ¿qué ocurre? Van los psicópatas a acá le llamamos al ETEC, ¿no? Que es el equipo técnico asesor de los Mm, jueces. ¿Y qué ocurre? El psicópata es un ser sumamente controlado, ¿sí? Es un mito eso de que el psicópata es impulsivo, no, el psicópata si hay algo que no es impulsivo,
ultra controlado. Entonces se presenta como una persona impecable, habla serenamente, de forma muy educada, simula, ¿sí? Interesarse por los hijos, en el caso de que tengan hijos, simula ser un buen padre o una buena madre, ¿sí? Esto es preocuparse por llevarlos al colegio, porque no les falte nada, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? No podemos defendernos de lo que no conocemos, y como los equipos técnicos no están preparados para reconocer al psicópata cotidiano, Claro. ¿sí? Estos hacen lo que quieren. Ujú. Obviamente, Daniela, los psiquiatras y los psicólogos están muy, muy perfeccionados en el arte, o sea, de reconocer al psicópata forense, ese que anda con un cuchillo y anda matando gente en serie. Bueno, para eso no hace falta ser ni psicólogo ni psiquiatra, se da cuenta el Exacto, vecino de la esquina. Sí, sí, exacto. pero esto otro es más complicado, Lo porque has dicho. falta capacitación en esto. A mí me Totalmente. preocupa un montón, porque por ejemplo, de colegas de la psicología, cuando trabajan con niños, ¿qué suele suceder? Que viene uno de los progenitores a traer a sus hijos con determinado relato, y muchas veces no se cita a la otra parte. Ujú. Entonces se quedan con una versión, tomándola por cierta, actuando en consecuencia, y ahí viene la madre de los desastres, porque justamente la persona que se vende como víctima es el victimario. Sí. Y acá es toda una concatenación de hechos, ¿no? Porque si no hay capacitación, engañan, como vos decías, son seductores, manipuladores, actores, artistas, actrices, y estamos mal, estamos mal. Exactamente, Daniela. Es que como tú lo ves, además, los psicópatas, hay algo que es increíble, que tienen como esa capacidad de seducir desde un aspecto incluso hasta animal, como hasta desde un aspecto de primitivo, instintivo a las demás personas. Y dentro de esa seducción caen los profesionales que los evalúan, ¿sí? Y también sus propios abogados. Les sugiero, si no lo han visto, si bien ahí están, después van a ver que esta psicópata comete un homicidio, ¿no? Una serie reciente que salió en Netflix, que realmente es magistral por cómo muestra lo que es una psicópata en acción. Y es el caso de Rosa Peral, y la serie se llama Un cuerpo en llamas. Se las recomiendo este, que la vean porque realmente vale la pena. Ustedes van a ver que es una mujer en apariencia buena madre, socialmente adaptada, también Ujú. tiene la apariencia de ser una buena hija, ¿sí? Pero sin embargo, cuando empiezan a observar, van a ver que es una persona que padece, pero no como patología, sino en el sentido de que no tolera o no soporta el aburrimiento, ¿sí? No puede estar en relaciones normales, de paz, donde hay no una planicie emocional, pero sí en las cuales hay estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, ¿sí? Constantemente está cambiando de pareja o sin cambiarlo, ¿verdad? Está generando lo que se llama la triangulación psicopática. Esto es Ujú. provocando celos en la persona que está con ella, ¿sí? Para que los hombres, en este caso, compitan por su amor inexistente. En resumen, bueno, termina matando a uno de su pareja estable, porque se lo quería sacar de encima, porque se aburrió, creo que duró unos 2, 3 meses con él. ¿Y por qué es gráfico? Porque cuando ustedes ven la parte del juicio, la etapa del juicio a esta Ujú. mujer, van a ver que el fiscal la enfrenta con pruebas, ¿sí? Con la triangulación, por ejemplo, de las antenas de los móviles, de los teléfonos celulares, que la ubican en determinados lugares que la comprometen, y ella, pese a las pruebas
contundentes, niega la realidad. Y no solo niega la realidad, sino que redobla su apuesta y se victimiza. Claro. Ujú. Entonces, eso es muy importante que tengan presente. El psicópata en juicio siempre se va a presentar como una persona ecuánime, justa, va a ser la madre o el padre ejemplar, ¿verdad? Y por contraposición, que era lo que nos decía el profesor, el docente, ¿no? En los diplomados, vas a tener a la expareja de ese psicópata que va a estar absolutamente descontrolada por el desborde emocional que tiene, tratando de explicar el monstruo con el que ha estado, y nadie va a creer. Entonces todo el mundo va a pensar, tanto los jueces como los peritos, que la persona que ha sido afectada por el psicópata, ¿sí? Por ese desborde emocional, es una persona que, bueno, que es una histérica, neurótica, bueno, todas esas cosas peyorativas y desagradables que se utilizan, ¿sí? Para menoscabar el testimonio de alguien, ¿sí? Que Claro, exprime sus emociones. porque yo pensaba, ¿cómo haces para, bueno, para defenderte de algo así, ¿no? De un monstruo? ¿Cómo haces para defenderte de eso? No tenemos recursos, las personas normales, comunes, para enfrentar semejante situación. Entonces ahí el desborde es más que lógico, la impotencia de ver que mienta descaradamente y que encima la gente se lo crea. Es tremendo. Es tremendo. Muchos hablan de revictimización y yo creo que sí, más allá de que se discuta si son víctimas, no víctimas, en fin, más allá de las teorías que no vienen al caso, lo importante es que las personas terminan destruidas, porque no solo tienen que bancarse el psicópata, ¿sí? Sino que además los jueces e incluso su propio abogado no les crean. Y bueno, de los Claro. técnicos, ni que les digo, hacen un informe favorable al psicópata y un informe generalmente desastroso para la persona que está padeciendo el psicópata. Ujú. Entonces, a los efectos prácticos, si todos los juicios con los psicópatas son traumáticos, son muy complejos por una simple razón. El psicópata es un adicto a la adrenalina. Esto es lo que sostiene la Escuela Argentina después de más de 3 décadas estudiando Ujú. psicópatas cotidianos, ¿no? Y el psicópata sí o sí, como es un ser que tiene una planicie emocional y por tanto se aburre de todo, necesita, ¿sí? De esa adrenalina, que es lo que lo hace sentir vivo, lo hace sentir en paz, ¿sí? Con una dosis de bienestar que le dura muy poco, pero que la Ujú. tiene. Entonces, ¿qué ocurre? En ese afán de obtener adrenalina, el psicópata va a utilizar al sistema judicial, ¿sí? Como una herramienta de obtención de adrenalina. Esto es, va a crear constantemente juicios, conflictos, denuncias. Cuando ustedes vean una persona que es la víctima de todo el mundo y a su vez que denuncia a todo el mundo, que no paran los tribunales, que sale de una y se mete en otra acción, ojo, Ujú. posible psicópata, quizá no, quizá pueda ser una persona con alguna característica paranoide, pero es muy probable que estemos frente a un psicópata. ¿Por qué, Daniela? Porque, y yo lo hablo con las personas comunes y corrientes no nos gustan andar metidos en los juzgados, porque tenemos una vida, tenemos otras cosas, ¿sí? Ujú. Pero al psicópata le fascina estar metido en ese conflicto, en esa olla generadora de adrenalina constante, que a él le da un bienestar temporal, pero que a la otra persona la destroza. La destroza a la otra persona y a la familia de la otra Por persona. Es a todo el sí, entorno que destroza, literal. y ahí, Es- sí, perdón, no, no, solo sí. permíteme, si me permitís introducir un concepto Sí. que es de la escuela argentina y que realmente me parece maravilloso, que es el del sol negro. No sé si A ver, lo tienen no, no. claro. El sol, pensemos todos, ¿no? El sol, ¿qué es lo que hace?
nutre, da luz, da vida, ¿sí? Permite que las plantas crezcan, que haya vida, ¿sí? En la Tierra. Y todos, ¿no? Los planetas del sistema giran en torno a él, ¿sí? Pero es un astro dador de vida. Este mismo ejemplo se puede trasladar, ¿sí? Pero desde la perspectiva negativa. Y podemos decir, y lo dice así la Escuela Argentina de Psicopatía, que el psicópata es un sol negro. ¿Por qué? Porque todo el mundo gira, orbita en torno al psicópata, porque el psicópata altera el sistema familiar, altera, bueno, los sistemas de trabajo, cuando expresa su psicopatía en el ambiente laboral, ni qué decir, todo el mundo vive pendiente del sujeto ese. Pero en el ambiente puntualmente familiar, el psicópata, a diferencia del sol, y por eso se lo llama sol negro por contraposición, en vez de dar, quita, absorbe, chupa la energía. Y cuando digo energía me refiero a la energía vital, porque ¿qué pasa? Una de las alarmas que hay que tener muy claras cuando hablamos de psicopatía cotidiana, es esos lugares o esas familias a las cuales uno llega y está todo el mundo en absoluta tensión. Claro. Están esperando la bomba, no saben cuándo va a explotar ni por qué. Imagínense el nivel de estrés que tienen los familiares de estos sujetos y cómo después de estar tanto tiempo sometidos a ese estrés crónico, terminan, ¿sí?, teniendo patologías de diverso tipo. Es que es tremendo. En las situaciones vivir con el enemigo, literalmente. Vivir, y si después ya dejas de vivir, me parece que es peor aún. ¿Sí? No, cuando te interrumpí te iba a decir que se me venía a la mente lo que le pasó a Johnny Depp. Sí. ¿Era psicópata ella? Sí, claramente. A ver, les explico un poquito para que entiendan Sí. y también entiendan por qué yo como abogada y no psiquiatra ni psicóloga estoy hablando de estos temas. ¿Por qué? Sí. Porque para la escuela argentina, que es a la cual yo estoy afiliada, y por convicción, o sea, no por un tema de fanatismo, todas las escuelas tienen sus virtudes, sus valores, pero creo que la más perfecta, ¿sí?, si se puede utilizar esa palabra en lo humano, es la escuela argentina, porque cuenta, y esto es importante que los psicólogos lo sepan, cuenta con un instrumento de detección de psicopatía, aplicable a los psicópatas cotidianos, o también conocido como integrados. Eso es fundamental que lo sepan los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? La Escuela Argentina cuenta con el descriptor de rasgos psicopáticos, ¿sí? Y ese descriptor de rasgos psicopáticos, ¿sí?, se aplica, obviamente hay un sujeto al cual observar, que presumimos de posible psicópata. Y cuando se aplica ese descriptor de rasgos psicopáticos, se aplica no en relación a lo que es el sujeto, sino en relación a las conductas objetivas que despliega ese sujeto, ¿verdad? Ejemplo, si decimos que estamos frente a una persona que actúa y que lo hace sin remordimiento o culpa, no vamos a decir, bueno, estamos juzgando como mala persona a fulanito de tal porque no tiene tipo de culpa. No, eso no define nada. Se utiliza la metodología descriptiva y al lado de cada uno de los rasgos descriptores de psicopatía que contiene el descriptor de rasgos, uno tiene que hacer una descripción lo más objetiva posible, detallada, ¿sí?, describiendo las acciones que el presunto psicópata ha realizado, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto elimina la subjetividad. No es, ay, a mí me parece que el psicópata es esto, o a mí me pareció, porque a todos nos puede parecer algo distinto, ¿no? Cuando describimos acciones y al lado adjuntamos la prueba, ahí es mucho más difícil
¿sí? Cometer errores. Y creo que esa es la enorme virtud que tiene la escuela argentina, ese es su gran aporte, y es una pena que realmente no se esté capacitando ni se esté utilizando, ¿verdad? Es que esto, a ver, yo no puedo entender cómo dentro de la justicia no se aplica. Es, Porque si existe el instrumento, ¿cómo no se aplica? ¿Cómo quienes trabajan en este ámbito desconocen? No. no, es increíble, Daniela, pero tú sabes que es así, ¿no? ¿Por qué los abogados también tienen a mi criterio, hasta el deber moral de formarse en esto? Primero, porque es parte de la realidad. ¿Y qué ocurre? Al no ser, y esto es muy importante porque siempre hay gente que está dispuesta a criticar, pero no a construir, ¿y qué es lo que Ujú, ocurre? Como el psicópata no es un enfermo, no es un trastornado, ¿sí? El ámbito de estudio de la psicopatía excede el de las ciencias de la salud, ¿verdad? ujú, Y claro. Ujú, comprende, ¿sí?, el ámbito de estudio de otras ciencias, como lo son las ciencias sociales, en las que ujú, se incluye mi profesión. ¿Por qué? Porque el psicópata es un depredador de su entorno. Sus acciones siempre tienen un impacto mayoritariamente negativo en el contexto donde el psicópata se mueve, ¿verdad? Entonces, los abogados también tendrían que formarse, ¿sí? En, ¿cómo puedo decirte? Para poder distinguir, ¿sí?, a estos sujetos en el marco de los procesos. ujú. Yo creo que queda todo muy ligado a lo subjetivo, a lo que a cada profesional le parece, pero no con mediciones ni como vos estás hablando, no sé si sería un protocolo o una prueba en concreto, ¿no? Queda todo muy ligado a una opinión, a lo que a mí me pareció, y es tan poco Y serio y tan es muy poco. dañino. Exacto, porque tú fíjate en el caso, para responderte lo que tú me planteabas, eh, yo incluso lo consulté con el profesor, que es creo que es la persona que más sabe, al menos en la habla hispana, sobre esta temática. El caso de Heard y Depp, ¿no? Entonces yo le pregunté, para mí, porque ¿qué ocurrió? Una psicóloga muy reputada dijo que esta señora tenía un trastorno de la personalidad borderline, en fin. En eso yo no me puedo meter porque no soy abogada, no soy psicóloga, no Claro. tengo las herramientas. Pero sí hay una Ujú, realidad que preparada, ¿sí?, para reconocer lo que es la psicopatía cotidiana, cuando le aplico el descriptor de rasgos psicopáticos, que es el instrumento creado por la Escuela Argentina, a ver, eres una psicópata de manual, pero de manual, le faltan ujú, llenar muy poquititos rasgos. Pero ujú. claro, me entró la duda, digo, bueno, una psicóloga experta, entonces le consulté al docente, al doctor, y le digo, y me dijo, por favor, me dijo, a ver, Ujú, ujú. psicópata de aquí a la China, y eso del trastorno límite de la personalidad, eh, lo ponen porque evidentemente no saben lo que es la psicopatía. Ujú, exacto. Sol, te quería preguntar, porque vi que hace unos meses salió como un proyecto de ley, ¿no? Para capacitar en lo que es la psicopatía integrada. Sí, ¿Puedes contar un poquito de eso? sí, te Mm, puedo contar, me invitaron, creo que fue a finales del año pasado, o a mm, principios de no lo recuerdo, mm, Ramiro Simón, un chico de Argentina, que bueno, que escribió un libro que se llama Sobreviviendo a una psicópata, que se los recomiendo, porque él cuenta en primera persona, o sea, toda su vivencia al lado de una psicópata cotidiana, mm, lo que fue su deterioro, a nivel personal, cómo fue alejado de su familia, de su hijita, en fin. Y entonces, a raíz de esa vivencia, Ramiro, bueno, se propuso crear algo que contribuyera a quitarle la máscara a este tipo de sujetos, ¿no? Y ujú, con un grupo de colaboradores redactaron el proyecto de ley, ¿sí?,
sobre psicopatía, ellos le denominaron psicopatía integrada. Me invitaron a la presentación, concurrí, y ese proyecto en una primera instancia persigue como finalidad, ¿sí?, la necesidad impuesta por ley, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a la Argentina, ¿no? En una ley nacional, este, por la cual las personas las personas que ocupan determinados cargos, ¿no? A nivel forense, por ejemplo, estén obligadas a capacitarse, ¿sí?, a educarse sobre esta temática. Es increíble. Me parece central que eso tiene que suceder. Yo creo que absolutamente. Mira, yo este live que estamos haciendo forma parte de una maratón de lives que lo llamé Psicología para la Salud. Y la intención es psicoeducar en distintas temáticas, todas mirándolas desde el punto de vista de la prevención. Yo creo que de muchos temas necesitamos conocer para prevenir. A gestionar emociones. De hecho, antes de invitarte a vos, invité a mi colega de acá de Bahía Blanca a hablar de psicopatía, y él habló no desde lo jurídico, sino desde lo psicológico, que pasa en las relaciones amorosas con una persona con psicopatía. Que bueno, quedó guardado acá, está en el canal de YouTube, este también lo guardamos y después lo subimos al canal. Entonces creo que de esto hay que ver, hay que aprender, hay que detectar, porque estas personas primero, por decirlo en criollo, te venden el oro y el moro, te engatusan y después comienza el infierno, ¿no? Entonces, bueno, está buenísimo como él lo explicó, Antonio, porque cuenta las armas de seducción y cómo te van haciendo caer y cómo te van tendiendo la trampa, después te aíslan del entorno, te dejan muy solo o muy sola, como una presa absolutamente fácil para ser devorada. Es tremendo. Entonces, bueno, yo desde mi lugar quería hacer una contribución a esto, y lo mismo que si hay colegas mirando, y seguramente después lo van a mirar, yo les pido, cuando trabajen con infancias, no dejen de citar a la otra parte, porque esto sucede un montón y es un problema muy serio y muy que toca lo ético también. Exacto. A mí me ha pasado entrevistar personas que te vienen con un cuento que te lo comes completo si no entrevistas a la otra parte. Justamente por esto que vos decís, que son súper buenas actrices, buenos actores, tienen una capacidad de camuflaje que es excepcional, Increíble. excepcional. Entonces, realmente, quienes trabajamos de manera seria, ética y formándonos, tenemos que tener también esta perspectiva, no perderlo de vista, porque después suceden las cosas que son serias, lastimosas y hacen, sí, tanto daño. Exactamente. Es que es muy importante eso que decís, Daniela, empezar de a poquito, y yo a ustedes los insto, como argentinas, ¿no? Yo digo, bueno, ahora tienen a Messi, antes tuvieron a Maradona. Y a nivel de psicopatía, tienen la mejor escuela, pero por lejos. Y se los dice a alguien que es extranjero, que podría perfectamente elegir otras. Digo, fórmense, no pierdan la oportunidad, ¿sí?, de ser pioneros en esto, de seguir algo que es el resultado de muchísimos años de estudio, que tiene profesionales muy solventes, ¿sí?, sustentando esas investigaciones, y que lamentablemente, no sé si porque no tiene difusión o la razón que sea, no se conoce. Entonces, el detector de rasgos psicopáticos tendría que ser un instrumento más que todos los psicólogos y todos los psiquiatras pudieran manejar, y sobre todo en vuestro país, con absoluta flexibilidad y con absoluta libertad, porque se están perdiendo realmente algo que es de nivel de excelencia. No lo sé por qué, pero creo que es fundamental instarlos a eso, a capacitarse y a tener siempre presente de que, además, en los casos de que involucran a niños, hay una máxima también de esta escuela que dice que el psicópata hace hacer. Entonces, el psicópata, en el marco de una separación, hace que los niños
hagan cosas en contra del otro padre o madre, ¿sí? Con la finalidad de alcanzar sus propios fines. Y sin importarle absolutamente nada, Daniela, el daño que a esas criaturas les pueden generar. Entonces es muy importante. Si no sabemos de psicopatía cotidiana, vamos a tener una mirada hemipléjica de la realidad. Exactamente. Yo pienso, ¿no? Los juzgados están tan abarrotados de causas, y muchas veces creo que porque faltan instrumentos como estos, porque sabiendo utilizarlo, administrándolo, ya despejas la paja del trigo y avanzás mucho más rápido. Y los juzgados son lentos y trabajan mal, ¿Sí? por falta de conocimiento, seguramente. Exacto. Y además, bueno, hay una frase que dice justicia que tarda no es justicia. Yo creo que sí, porque ¿qué pasa? Como el psicópata tiene esa necesidad de generar conflicto permanentemente, ¿qué ocurre? Hace lo imposible porque el conflicto permanezca a lo largo del tiempo. Entonces vos ves que por expedientes normales, por ejemplo, de procesos de visitas, de alimentos, lo que sea, ¿no? Un expediente que puede ser de como mucho 100 fojas, son expedientes de 500, de 1000 fojas, y uno ahí también tiene que abrir los ojos y decir, a ver, esto normal no es, normal en el Claro, criterio estadístico, ¿no? No como claro. bueno, estadísticamente para este tipo de procesos esto no es frecuente, ¿verdad? Ujú. Entonces, y tengo en presente algo, que el psicópata se vale de las herramientas legales, ¿sí? Como medio, ¿sí? Para torturar, para martirizar, para vengarse de quien tuvo la osadía de haberlos dejado, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengan, al menos que les empiece a hacer ruido este concepto. Exacto. Bueno, Sol, vamos a contarle a la gente que no te conoce que tenés un canal en Instagram desde donde posteas un montón de estos contenidos que están súper interesantes. Sí, ¿Querés contar un poquito de esto? sí, cómo no, Daniela. Los invito, si desean informarse, se llama Psicopatía en Uruguay, está en Instagram. Y bueno, la idea es dar a difusión esta temática desde una perspectiva, en verdad, científica, ¿sí? Ujú. Lo más seria posible. Siempre aclaro que yo sigo la línea de la escuela argentina, y bueno, el compartir desde herramientas concretas, ¿sí? A algo que a la gente le ha gustado mucho y veo que lo disfruta, y a mí me alegra, me encanta cuando me escriben y me dicen, Sol, ¿por qué no te miras tal película? Sol, ¿por qué no echas tal cual o tal otra cosa? ¿No? Porque veo que las personas, al ir escuchando de esto, se van interiorizando, y muchos después dicen, pero esto es lo que yo tengo en mi casa, esto es lo que está Claro. sufriendo mi amiga, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. claro, es fundamental esto. Entonces, Ujú. yo creo que la psicopatía no solo se aprende desde la parte académica, ¿verdad? Que es fundamental, sino también desde la práctica, ¿no? Hay que embarrarse bastante y meterse en un camino que es duro, que no es para todos y que no hay un retorno, porque uno lamentablemente pierde bastante esa ingenuidad, esa creencia de que todas las personas somos buenas por Ujú. naturaleza, después de conocer a los psicópatas, Mm. ¿no? Más Eh, arriba en un ay, perdón. Había un Perdón, comentario más arriba que decía como que al psicópata o a la psicópata se lo conoce a través del cuerpo. Claro, de lo que generan, porque el terror, no sé qué otras palabras se te ocurren, pero yo creo que esta es una buena, es terror, que se sí, vive, se vivencia en el cuerpo, lo siniestro. siniestro. A ver, porque ¿qué pasa, Daniela? Vos imaginate, esto está más que trillado el ejemplo, pero no sé, un animalito, ¿no? Un ciervo que va por un determinado lugar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando siente la presencia de su depredador? ¿Verdad? Las tres reacciones frecuentes, la lucha es poco posible en ese caso,
que es la parálisis o la huida, ¿no? Y ese animal se paraliza porque se reconoce estar en presencia, ¿sí?, de su depredador natural. Y con el psicópata, ¿saben cómo nosotros damos con los psicópatas? A través de una figura que se denomina el emergente. ¿Quién es el emergente? El emergente es aquella persona que va a pedir ayuda a un psiquiatra, a un psicólogo o a un abogado porque está desbordado de problemas, y si uno no tiene el concepto de psicopatía, no lo conoce a fondo, obviamente no va a poder ayudar a esa persona. Pero si uno lo tiene, va a saber que son personas que vienen con la autoestima doblegada, ¿sí?, productos del gaslighting, de toda la violencia psicológica extrema que ellos realizan, porque eso es muy importante. Los psicópatas, en la inmensa mayoría de los casos, no necesitan levantar la mano para dominar al otro, basta una mirada, ¿sí?, para someter a su compañero, a su hijo, a su hermano, ¿sí? Producto de todo ese trabajo psicológico previo, ese desgaste, ese maltrato que realizan de forma sistemática y que a la persona la van reduciendo a la nada, ¿verdad? Claro, es como inocularla hasta que la dejen movilizada, ¿no? Exactamente. Y estas personas, denominadas el emergente, son personas que buscan auxilio, y por eso uno, cuando empieza a interrogarlas, le dice, bueno, cuéntenme cuál es su problema, en fin, y cuando comienzan a referirse a una pareja, por ejemplo, que es lo más frecuente, si estás preparado, le vas a pedir, bueno, ¿podés contarme acciones concretas de esta persona? Entonces te comentan que te dicen, bueno, sí, hay todo un cuestionario que se aplica, y, por ejemplo, una de las cosas que se pregunta es, ¿esta persona tiende a vulnerar las normas vigentes? Y te dicen, sí, a ver, si el cartel de velocidad en la ruta dice 100 kilómetros por hora, yo voy aterrorizado porque va a 180. Claro, ¿No? no reconocen el límite, la norma y la ley, no existe para En ellos. absoluto. Entonces, Son la ley. exacto, Mm. claro, es lo que dice, lo que dicen, lo que sostienen en la escuela argentina, dicen, el psicópata sí sabe que está la ley, porque son astutos, no son inteligentes, pero sí son astutos. Pero, ¿qué ocurre? La ley la toleran, la soportan en tanto y en cuanto no limite su libertad ampliada, ¿verdad? Porque otra de las características del psicópata es que para ellos todo es posible, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, en esa omnipotencia, ¿sí?, de creer que todo es posible, de que lo que ellos quieran lograr lo pueden obtener, ¿sí?, lo lleva a conductas, ¿sí?, lindantes con la violación de la ley. ¿Y qué ocurre? Que cuando la ley ya es un escollo insoportable, ellos actúan conforme sus propios códigos, crean sus propias normas, ¿verdad? Y esas propias normas pueden incluso justificar en casos extremos, ¿sí?, que si la cosa se le va al psicópata, y el psicópata no puede tolerar que la cosa barra persona se le fue, tenga su merecido, y su merecido, si en la cabeza del psicópata es morir, no va a dudar en eliminarla. Y eso se ve todos los días, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, que vayan teniendo esas ideas. El psicópata es un artista de la mentira, tiene libertad ampliada, carece de culpa, y sobre todo, algo que a mí siempre me llamó mucho, y yo lo reitero, también de la escuela argentina, que dice que la maldad no es enfermedad. Y es cierto, desde lo científico cuesta hablar de maldad porque implica toda una carga subjetiva. Pero cuando uno empieza a vivir en este medio, eh, quedan pocas palabras para describir lo que estos sujetos son. Es como que terminas
¿sí? Siempre volviendo a eso, bueno, son seres que tienen una oscuridad tremenda en su vida y Sin que alma. Yo diría, no tienen alma. no, Mm, no tienen nada, no sienten nada. Es más, las dos emociones que sí se les han reconocido a los psicópatas son el entusiasmo, ¿sí? Que son mm, incansables cuando persiguen su objetivo, ¿sí? Y la ira, ¿no? La ira cuando es que ellos montan en cólera, estallan en ira, cuando sus planes se frustran. Y ahí sí mm. es cuando el psicópata se vuelve tremendamente peligroso. El talón de Aquiles del psicópata es la frustración. Entonces, todas estas cosas, yo creo que tanto psicólogos como profesionales del derecho tenemos que saberlos porque hay errores que se cometen, ¿sí? Por no saber esto y por tanto Ujú, no podemos prever si no tenemos en mente el concepto, ¿sí? ujú. Posibles hasta catástrofes, ¿no? Sí, Por ejemplo, el caso seguro. Farré es uno de los casos que Caso, más se da. El caso Farré en Argentina, ah, mm, que los abogados dijeron, bueno, están las medidas, pero como el señor es muy amable, muy correcto, bueno, esa bifrontalidad de los psicópatas, va uno con su abogado y el otro con su abogado, fantástico. Error gravísimo, había no una, sino había 1000 banderas rojas de psicopatía cuando estudias el caso. mm, Sin embargo, mm, por desconocimiento, van, propician esa reunión, ¿sí? Entre ex marido y su ex esposa, y bueno, termina como terminó en un homicidio de los más cruentos de la Argentina, ¿no? Y bueno, bueno, y hay otros casos, acá alguien está apuntando y es interesante para analizar, que es el caso de este cirujano que inyectaba, este, no me acuerdo, metacrilato o una cosa mm, así, a, mm, a sus pacientes, ¿sí? mm, Y ujú. bueno, y esta chica que terminó muriendo, o sea, son personalidades que uno, si analiza sus acciones, puede llegar a detectar la psicopatía. Y algo que es fundamental, al psicópata no se lo entrevista, al psicópata no se le aplican test, no lo digo yo, lo dice el líder de la escuela argentina. ¿Por qué? Porque el psicópata es un artista de la mentira, entonces jamás va a decir o hacer algo que le juegue en contra. Ujú. Por eso es tan importante la formación específica en la aplicación del descriptor de rasgos psicopáticos, que es algo que lo Exacto. cito y bueno, que se pongan un poco a tiro para ir tratando de conocer la herramienta y aplicarla, y es una herramienta que con la práctica después nos ofrece grandes dificultades. Perfecto. Bueno, Sol, yo te quiero agradecer un montón por todo este conocimiento que nos trajiste y con la claridad con la que lo transmitís. Seguramente va a ser de ayuda. E invito a la gente que también te siga para que pueda seguir empapándose de esto y que comparta, que ayude a compartir este conocimiento que es importante para todos. Exacto. Yo siempre ¿Alguna? digo, puede salvar vidas, saber de psicopatía salva vidas. Ujú, seguro. Discúlpame que te interrumpí, Daniela. Si querías dejar alguna idea como para cerrar. Si tuviera que resumirte una idea, sería que la mayoría de las personas, el 97% conforme a la escuela argentina, somos personas con defectos, virtudes de todo tipo y color, pero tenemos necesidades comunes, ¿sí? Y vivimos una vida, ¿sí? En la cual priorizamos los vínculos, el afecto, la amistad, todo eso bueno y bonito de la vida. Pero no podemos ignorar que no todo el mundo es así y que si bien son muy pocos, el daño que genera ese 3%, ¿sí? Es demasiado elevado, ¿sí? Demasiado
demasiado dañino como para que nos demos al lujo a los profesionales de seguir mirando para otro lado. Y ni siquiera Exacto. esforzarnos, Daniela, por decir, bueno, vamos a tratar de estudiar de esto. Es más, fue una experiencia preciosa, fue a principios de este año, tuvimos un curso introductorio sobre psicopatía, y la gente después me escribía y me decía, nos cambió el chip. Algunos me decían, nos voló la cabeza. Ujú. Y ahora realmente vemos cosas que no veíamos antes. Seguro, seguro que es así. Así Entonces, que bueno, muchas gracias, Sol, muchísimas a ti gracias. por Lo la dejo guardado, después lo voy a subir a YouTube y después te lo comparto para que lo tengas y si querés también por repartir. supuesto, por supuesto, y todos a difundir esto que es la forma de llegar a masivamente y generar conciencia. Te mando un beso muy grande y a toda la gente que se sumó, gracias por estar ahí. Gracias a todos y un abrazo grande, Daniela. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.